Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente por acá en Headhunter Inmobiliario. Como todos los martes, tengo el lujo de estar acompañando a Fer Masache. Es una referente en toda Latinoamérica y ya está agarrando terreno en Europa. Así que el día de hoy vamos con el capítulo número 7 de Imparables. Es una sección que realmente comenzó diseñada para mujeres, pero efectivamente ha sido de mucha utilidad para todo el mundo. El tema de hoy es algo muy interesante, que va a ser cómo hablar como un verdadero referente. Aquí vamos a ver varios tips que le van a ser de mucha utilidad para utilizarlo en el día a día, en estas interacciones con sus clientes y de hecho también les va a ayudar en su vida cotidiana. Así que, Fer, te doy la bienvenida y arranquemos. Gracias, gracias Israel, como siempre. Para mí es un honor poder estar semana a semana en este espacio de Imparables. De verdad, para mí es grandioso poder compartir estas herramientas con cada una de las personas que se van conectando. Sé que también estamos cada vez hombres, mujeres, y realmente la información que aquí se comparte es pues para todos. Y justamente lo importante de esto es saber que todas las herramientas que tú puedes obtener a través de Imparables es que vas a poderlas aplicar en tu vida profesional y también en tu vida cotidiana. Así que para mí es un placer estar acá. Gracias Israel, de verdad. Gracias Eduardo Sánchez también por hacerme parte de este proyecto. Y pues como todas las semanas, pues cada semana vamos subiendo de nivel. La semana anterior hemos cerrado en cómo aprender nosotros en realidad a ganar el respeto. El respeto en realidad no se habla, no se pide, se proyecta. Y hoy vamos a hablar de 4 pilares fundamentales y es cómo hablar como una referente. Mi nombre es Fernanda Basache, yo soy coach de vida, certificada en liderazgo interno y regulación emocional y para mí es un placer estar aquí contigo para entregarte las herramientas. Así que sin más que decir, vamos a arrancar. ¿Me permites ya para poder compartir? Este capítulo es imparable. El capítulo número 7 y vamos a ver cómo hablar como una referente, como un referente, ¿sí? Porque es muy importante tu forma de hablar. La primera impresión es la que cuenta. No se habla, tu primera impresión no se habla, se proyecta. ¿Sí? Se proyecta antes incluso de que tú empieces a hablar. Por eso tu mirada, tu postura, todo, absolutamente todo eso ya hablaron antes de que tú empieces a explicar. Como vimos semana a semana, es importante hoy ver, vamos a hablar sobre el lenguaje que diferencia a las referentes desde la inseguridad y la autoridad. Y es muy importante que aquí tomes en cuenta porque mira, cuando hablas tú desde la inseguridad, buscas aprobación en cada frase, usas muletillas, repites ideas y terminas con preguntas. Y al hablar desde la autoridad te expresas con afirmaciones claras. Una referente no explica de más, proyecta seguridad. Si tú dudas, tu cliente también duda. Hablar desde la autoridad te expresas con afirmaciones claras, mantienes un tono seguro y usas lenguaje directo que transmite criterio, confianza y liderazgo. Entonces es muy importante que a la hora de tú hacer las llamadas o entrar a una reunión, tengas en cuenta cuáles son los patrones que te generan autoridad o cuáles son los patrones que te generan inseguridad. Porque la seguridad emana respeto y la inseguridad, obviamente, eso es lo que estás transmitiendo a tus clientes. Y como te dije, hoy vamos a ver 4 pilares fundamentales y el primer pilar es la claridad, el segundo la seguridad, la intención y la presencia. Y cuando hablamos del primer pilar, pero antes de entrar aquí, quisiera, Israel, que tú desde tu experiencia trabajando con agentes inmobiliarios, ¿qué diferencia notas en los resultados entre alguien que simplemente informa y alguien que comunica con autoridad?
Pero es una pregunta muy interesante, porque efectivamente informar es simplemente repetir una y otra vez un discurso sin entender realmente cuál es el mensaje que están diciendo. Para esto podemos entrenar a un loro para que repita. Y de hecho, muchas IAs ahorita ya simplemente repiten y repiten. Pero cuando aprendes a comunicar, es cuando de manera consciente entiendes efectivamente qué es lo que dices y en qué momento lo dices. O sea, esta es la magia realmente de hacer una buena negociación, de aprender a hacer una prospección adecuada, cuando haces las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Esto es algo muy importante, porque cuando hablas de comunicación no solo es lo que dices, es lo que proyectas y es lo que escuchas de efectivamente de tu cliente, de tu prospecto. Cuando entiendes cuál es su motivador, cuál es la raíz de su motivación de compra. Cuando entiendes eso y efectivamente tu discurso soluciona ese problema, es una comunicación asertiva. Es algo muy diferente a simplemente dar características de un beneficio, de un inmueble, de una propiedad. Aprendes efectivamente que con tu discurso estás ayudando a un cliente. Ahí hay una diferencia enorme. Así que, ¿quieren ser un loro más o quieren aprender efectivamente a comunicarse con sus clientes? Así es, 100% la comunicación asertiva. Y eso es muy importante a la hora de comunicarnos, porque como tú lo dijiste, Israel, no es lo que digo, sino lo que proyecto. ¿Qué es lo que estoy proyectando? ¿Sí? Entonces, es muy importante que el poder de tu voz, cómo hablas para ser escuchada, cómo estás hablando, el tono, el ritmo y la seguridad con la que hablas suelen decir más que las mismas palabras. Entonces es muy importante que empieces a concientizar, a darte cuenta que cómo es tu voz cada vez que ingresas a una reunión, cómo es tu postura, porque como vimos al inicio, la primera impresión es la que ya dijo todo antes de que tú empieces a hablar, antes de que tú empieces a decir una sola palabra, ya tu cuerpo lo dijo todo. Porque no es lo mismo decir un buenos días con una espalda erguida, una mirada firme, a decirlo de la misma forma, un buenos días, pero con tu espalda encorvada, la mirada hacia abajo. La primera, que es con la espalda erguida y la mirada firme, eso ya proyectó respeto. Y la segunda es inseguridad. Entonces, eso es muy importante también porque tu cuerpo habla antes que las palabras. Es muy importante que incluso antes de entrar a una reunión seas consciente de la forma cómo te ves, cómo está tu postura. Porque solo el hecho de hacer tus hombros para atrás, pararte recto, y si pueden hacer ahí el ejercicio, porque de hecho incluso esto es una de las formas de decirle a tu cerebro, todo está bien, yo soy la que llevo el control, y esto tú le mandas esa señal a tu cerebro y las personas de afuera te leen y te leen autoridad, presencia. Solo el hacer esto, cambiar tu postura y tu mirada tiene que estar firme, no bajar la mirada. Eso tienes que tomar en cuenta a la hora de tener una conversa en una reunión, porque de eso va a demandar si en realidad estás proyectando respeto o estás proyectando inseguridad. El solo hecho de poner tu espalda erguida. No sé si ya lo lograron hacer a Israel, tú ya lo lograste hacer, el cambiar la postura, mirada firme. Todo eso está transmitiendo confianza, seguridad, presencia. Pues no sé si tú te acuerdas o imagina a la persona que, que en algún momento entró a algún lugar y sin ni siquiera decir una sola palabra, su imagen se quedó impregnada en ti. Imagina qué es lo que dijo, qué es lo que que ni siquiera no fue tanto lo que dijo, lo tuvo que hablar tanto, sino fue su presencia, su postura, ¿sí? Porque cuando te comunicas con intención, tu forma de hablar se convierte en una herramienta estratégica para generar atención, sostener conversaciones y ser escuchado con respeto en cada interacción inmobiliaria.
en cada interacción, en tu negocio, en tus relaciones. Eso es muy importante a la hora de darte cuenta en realidad cómo vas a marcar presencia. Porque recuerda que si tú estás en el mundo inmobiliario, en el mundo de los negocios o estás liderando equipos, es importante saber que tu cliente con certeza, la persona a la que estás guiando viene buscando certeza, ¿sí? Viene buscando seguridad en tu voz. Y para que tú tengas esa seguridad en tu voz a la hora de hablar, de expresar, es muy importante mantenerte informado de todo lo que tu producto, de tus servicios, lo que estás ofreciendo, tengas claridad para que cuando entres en esa conversa puedas en realidad tener los argumentos y hablar desde la certeza. Solo así vas a poder generar seguridad en tu voz, porque tu voz proyecta autoridad, ¿sí? Tienes que hablar con claridad, sin dudas, sin rellenos, con claridad. Porque no es lo mismo decir quizás va a pasar esto o decir yo lo voy a lograr de tal forma. O quizás voy a ver si puedo hacer eso, denota inseguridad. Tienes que ser determinante, hablar con autoridad y ser muy firme a la hora de expresar tus palabras para que las personas que están recibiendo tu información puedan entenderlo con claridad, sin dudas. Eso proyecta el respeto, eso proyecta un verdadero referente. El cliente confía en tu liderazgo, tu forma de hablar lo convence de tu expertise, tu forma de hablar. Pero ¿cómo lo logro eso? Simple, edúcate, investiga más sobre el servicio que estás dando, investiga, prepárate, prepárate, mantente preparado para que cuando tengas que enfrentar incluso cualquier objeción de tu cliente, cuando tengas que asesorar a tu equipo, lo puedes hacer desde la forma, desde la experticia y mantente siempre a la vanguardia, porque he visto hoy en día muchas personas que guían equipos y que incluso agentes inmobiliarios que se han quedado atrás. Se han quedado con todo lo que aprendieron en algún momento y se han cerrado ahí, que ellos ya saben todo. Pero en realidad no se dan cuenta que cada vez el mundo inmobiliario, el mundo de los negocios, la tecnología, todo ha ido avanzando. Y por lo tanto nosotros también tenemos que irnos acoplando, educando. ¿Para qué? Para que tú en realidad tomes el control y seas un verdadero líder. Porque los líderes son los que guían, son los que transmiten seguridad, transmiten confianza. Y obviamente desde tu experticia vas a poder generar esto y volverte un verdadero líder, un verdadero referente. Israel, desde tu experiencia en negocios, en negociaciones reales, ¿cómo impacta la forma de hablar de un agente en la confianza del cliente y el cierre? Y en el cierre. Claro. Bueno, a nivel de ventas es uno de mis temas favoritos, hablar de ventas. Y realmente el cierre no se da al final de una conversación. El cierre se da desde la primera interacción que tienes con el cliente. Es muy importante que aprendas cómo proyectar que tú eres la solución. Recuerden que a nivel de código simbólico, ¿qué es lo que busca el cliente en ti? Busca tranquilidad, seguridad, resguardo, protección. Eso no lo vas a poder transmitir si hablas con dudas, si tartamudeas, si realmente no entiendes lo que le estás transmitiendo, si realmente no confías que tu solución realmente le va a ayudar. Así que creo que es muy importante entender que el proceso de venta se da desde el primer saludo y a lo largo se va a ir desarrollando. Cómo hablar es fundamental, pero es muy importante que entiendan que todo lo que dicen, solo el cerebro retiene el 25%. Así que es muy importante que la venta no sea solo verbal. Tienes que involucrar el resto de los sentidos.
el olor, el tacto, o sea, van a recordar más lo que le hiciste sentir ese día, más que lo que le dijiste, ¿de acuerdo? Así que es muy importante que cuando hables le transmitas esa seguridad. Por eso es tan importante en el cierre que tú aprendas cómo hablar con propiedad, que te adecúes también al cliente. Hay clientes que tienen un nivel muy alto de energía y otros que son muy bajos. Tú como vendedor, tu nivel nunca puede ser bajo, pero si comienzas una negociación con un cliente que tiene una energía baja o un tono muy callado, muy tranquilo, y tú comienzas muy lleno de ánimo, energía, él se va a cerrar en la negociación. Así que para este tipo de perfil, tú tienes que comenzar de una manera escalada. Comienzas a su nivel y comienzas poco a poco a ir escalando tu energía, tu emoción, tu tono de voz. Y con esto, poco a poco, él lo vas a ir a motivar a que se suelte, a que se abra. Y pasa todo lo contrario. Cuando tienes un cliente que tiene muy alta energía, tú no puedes estar por debajo. Tienes que estar a su escala. Efectivamente hay técnicas para esto, pero es muy importante que entiendas que tu voz es tu principal herramienta para generar esa energía que va a crear la empatía. Y esa empatía, esa química, es lo que te va a llevar a un verdadero cierre. Hey, si te está gustando el contenido de valor hasta este momento, recuerda que esto es totalmente gratuito, pero la moneda de cambio es que nos ayudes a llegar a más personas. Y la única manera para esto es que te suscribas y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Adicional, acá abajo te voy a dejar el enlace para que te puedas unir a nuestra nueva comunidad en School, en donde contarás con mentorías de diferentes exponentes de todo el mundo, los cuales son especialistas en el mundo inmobiliario y te darán las herramientas para que puedas escalar tu negocio el día de hoy. Así que no lo pienses más, suscríbete ahora. Continuamos con esta sesión. Bye. Justamente el tener empatía, como tú lo dijiste, Israel, es muy importante. Tener empatía, desarrollar, y yo siento que una de las habilidades que uno como asesor es que hay que desarrollar. Muchos ya nacimos con ese don de la empatía, de la intuición, y justamente eso tiene mucho que ver en el leer el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, que es lo que está comunicando tu cuerpo antes de que tú hables, que sin decir una sola palabra. Y si tú estás aquí, eres asesor inmobiliario, estás en el mundo de los negocios, incluso en tu misma relación como pareja, con los hijos, todo esto te va a servir mucho el aprender a observar. El ser empático te permite volverte más observador, ver cuando una persona te está comunicando algo, mirarlo a los ojos, ver su forma, porque no es lo mismo decir que te diga tu hijo, que te diga tu cliente que está bien y empiece a tocarse por un lado, empiece a hacer gestos o a mover el cuerpo de un lugar al otro. Eso es una forma en realidad. Si tú eres empático, eres observador, vas a poderte dar cuenta incluso en qué momento le molestó tal situación o tal cosa que dijiste, para que incluso antes de que se te caiga la negociación ya lo puedas cambiar rápido y retomar hacia, hacia el cierre. ¿Ok? Entonces eso es muy importante, ser muy observadores. Ver qué te está comunicando su lenguaje verbal. Y eso se logra justamente lo que decía Israel desde la empatía, ponerte en el lugar de ellos, observar, sentir. Y como todo, al igual que hemos venido viendo, es algo que si tú no lo tienes por naturaleza, la intuición, porque muchas personas lo tenemos más desarrollado que otros, pues lo puedes también ir desarrollando. Hay muchas técnicas, muchas herramientas donde tú las puedes ir desarrollando para que de esa forma puedas entender a tu cliente, que antes incluso de que él hable, ya saber en qué momento, qué palabra no le gustó antes de que se te caiga la venta y te diga, ya no quiero trabajar contigo. ¿Ok? Entonces, mira, es importantísimo estas cosas. Espero que la estén apuntando porque de verdad la mente a veces es muy frágil y pues se nos suele olvidar. Por eso es importante que siempre en las clases, en estas clases tengan una agenda a la mano, un esfero y puedan ir y aplicando las cosas que vean que les hace sentido para que luego las puedan ir reforzando, practicando y profundizando también.
porque quizás algo que te quedó resonando, que no te hizo sentido o te hizo sentido, pues lo vayas y lo profundices. Esa es la única forma de que tú puedas seguir creciendo, seguirte preparando y puliéndote en todas las áreas que consideres. La consistencia en tu comunicación construye respeto. Y esto es muy importante porque tu forma de hablar define el nivel de liderazgo, ¿sí? Tu forma de hablar. Porque una mujer referente comunica con claridad, sostiene su mensaje con firmeza y mantiene coherencia, incluso bajo presión. ¿Sí? Incluso bajo presión, porque muchas veces pasa que cuando estamos en presión o algún cliente nos hizo una objeción o nos hizo un comentario negativo o se nos cayó alguna negociación y pues ahí nuestro estado de ánimo baja y empezamos a olvidarnos en realidad cuál es la comunicación que nos corresponde. Porque si tú mantienes de lo que hablamos del lenguaje no verbal, que es muy importante, si alguien te hizo un comentario que fuera de lugar, que te bajó que jugó con tus emociones o te puso de un estado al otro, pues ahí es muy más importante que tú tomes en cuenta cómo está tu espalda, cómo está tu mirada, incluso tu respiración. Eso es muy importante tener en consideración porque suele pasar que sin darte cuenta inconscientemente al comentario mal emitido, ese comentario que te emitieron, pues automáticamente tu cerebro, tu cuerpo empieza a protegerse, bajas el mentón, bajas la mirada y por ende no es lo mismo que yo te diga que estoy muy bien y que la consistencia de la comunicación y te empiezo a decir que este departamento es el mejor que existe, a que yo te diga, este departamento es el mejor para ustedes, es la mejor opción porque les va a ayudar a salir a elevar sus estándares. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué es lo que estás reflejando? ¿Qué es lo que estás proyectándole a tu cliente? ¿Sí? Recuerda que tú eres la persona que le va a guiar, porque ellos van a tomar una decisión súper importante. Yo siempre resalto esto, es que las personas, tus clientes en el mundo inmobiliario no te compran metros cuadrados, no te compran terrenos, no te compran un producto, te compran seguridad, te compran confianza. Entonces, es muy importante el entender todo esto, que todo, absolutamente todo, está hablando a través de nosotros. ¿Qué es lo que estás generando? ¿Qué es lo que estás proyectando? Entonces, como siempre, a mí me encanta dejarles herramientas prácticas también, porque, como dijo Israel, el cerebro, el cliente, incluso nosotros mismos, no recordamos quizás todo, pero sí la forma en cómo les hicimos sentir, pero también que mejor si empezamos a tomar acción. Así que mi recomendación es, en este ejercicio práctico, es que el primer día tomes conciencia de cómo hablas hoy. Empieza a tomar conciencia. Conciencia, porque acuérdate que el 95% de nuestras acciones son de forma inconsciente. ¿Sí? ¿Cómo estás hablando hoy? Muletillas. ¿Cuáles son las muletillas que usas? Yo, por ejemplo, estoy trabajando con algunas muletillas que me he ido dando cuenta, por eso me ha encantado este tema precioso. Y cada vez que vamos elevando, digo, wow, cuánto hay que trabajar y cuánta importancia o cuán impacto, qué impacto tan grande da cada cosa que hemos ido viendo, cada tema. ¿Sí? Es tan importante cuidar cada detalle. Entonces, mira, date cuenta cuáles son las muletillas que estás usando. ¿Cuál es tu tono de voz a la hora de expresar lo que quieres expresar, lo que quieres comunicar? ¿Estás proyectando seguridad? ¿Estás proyectando inseguridad? ¿Cómo es tu forma de hablar incluso? ¿Es muy veloz? Porque si está tu voz muy veloz, obviamente eso también genera inseguridad. Así que ahora es importante que empieces a darte cuenta. Si estás usando todo esto, entonces es hora de empezar a trabajar.
Porque si bien es cierto, las muletillas son esas palabras que usamos inconscientemente, es como el o sea, sí, que esa es la que me di cuenta, yo digo, wow, esa tengo que seguirla trabajando, pero aquí vamos entendiendo el por qué es tan importante y qué impacto. Otra de las muletillas es, o sea, sí, me entiendes, me explico, todo esto son muletillas. Y realmente no es que es falta de conocimiento, pero sí genera o proyecta inseguridad. Entonces, todo esto, si tú te diste cuenta ahora mismo, apúntalo ahí para que lo empieces a trabajar. Porque, como dijimos, todo esto es de forma inconsciente. Y en la semana 1 empieza a hablar con más claridad. Ese va a ser el reto, el accionar. Empieza a hablar con más claridad, sin justificarte. Elimina dudas de tu comunicación. ¿Y cómo las vas a eliminar? Justamente entendiendo, estudiando tu mercado, tu competencia, tener claro cuáles son tus debilidades, tus fortalezas, para que de esa forma puedas hablar con seguridad. Recuerda que tu cliente, si tú dudas, él también duda. Nosotros somos energía y proyectamos lo que simplemente tu cliente va a recibir lo que tú le estás proyectando. Por eso es muy importante ser muy consciente qué es lo que quieres proyectar, qué emoción estás proyectando, qué emoción necesitas tocar en tu cliente. Tener muy claro esto. Y en el mes 1 escuchas y corriges tu forma de comunicarte. Empieza a grabarte audios, graba tus llamadas, tus presentaciones, grábalas y escúchalas. Y ahí ve midiendo si hablas muy rápido, cómo es tu respiración. Y justamente hoy estaba estudiando un tema súper lindo que me encantó mientras preparaba la clase, y es que puliendo, ¿no? Porque fin de semana listamos todo. Y hoy mientras estaba puliendo algunas cosas, decía, wow, que en la respiración incluso cada emoción tiene una respiración diferente. Y dije, qué hermoso, ya lo voy a profundizar. Pero es tan importante entender y conocerte tú. ¿Cómo respiras cuando tu cuerpo está en ansiedad? ¿Cómo respiras cuando estás en la emoción de la alegría? Cuando estás triste. Porque cuando tú aprendes a detectar cómo respiras, ¿qué crees que pasa? Luego puedes adaptar esa respiración para que llegues al nivel que quieres llegar. Y les comparto esto porque siento que es una herramienta súper poderosa, al menos que estamos nosotros en el mundo de los negocios, estamos trabajando a veces bajo presión, negociaciones que se van al piso, pero lo importante es que te aprendas a sostener. Por eso a mí me encanta, una de las cosas que yo siempre trabajo en mis talleres más a profundo es que aprendas a sostenerte. Aprendas a sostener lo que amas, porque muchas personas dejamos a medias muchas cosas, nos saboteamos, nos fallamos, nos abandonamos y abandonamos lo que realmente amamos porque nadie nos enseñó a sostener. Y por eso te entrego eso para que tú también lo puedas profundizar y te empieces a dar cuenta cómo es tu respiración cada vez que estás en diferente emoción. Y el cuarto es que a los 3 meses, si tú aplicas todo eso, obviamente no hay manera de que tu forma de hablar proyecte seguridad, claridad, liderazgo natural. No hay manera. Por eso es importante de que empieces a tomar acción. Porque hablar como una referente no es cuestión de talento, es el resultado de entrenar tu voz, tu seguridad y tu mensaje todos los días. Entrenarlo. Mírate al espejo, grábate y vuelve a ver en qué tengo que mejorar. Ah, me di cuenta que inconscientemente mi cuerpo hace esto cada vez que estoy hablando o inconscientemente. Todo eso ya está comunicando. Inconscientemente digo una muletilla
Y todo eso ya está generando inseguridad. Entonces es importante que empieces a hacerlo consciente y dejes de reaccionar, dejes de vivir desde reaccionando, sino en realidad haciéndolo desde la conciencia y el entender qué impacto tiene cada acción que nosotros lo hacemos, incluso de forma inconsciente. Israel, si tuvieras que decirle algo a alguien que quiere dejar de ser uno más en el mercado, ¿qué debería empezar a cambiar hoy mismo? Bueno, lo primero es una decisión, lo que se tiene que tomar. Ya cuando decides realmente hacer un cambio, es tomar acción. Para tomar esa acción, yo creo que lo puedo dividir en 5 pilares. El primer pilar, conoce tu público objetivo. Entiende a quién le vas a hablar. Un discurso genérico no funciona. Necesitas adaptar tu discurso efectivamente al perfil y al objetivo que quieres lograr. Si esa reunión que vas a tener o esa llamada es para agendar una visita o para efectivamente ya entrar en negociación, el discurso es totalmente diferente. No puedes simplemente copiar y pegar y utilizar lo mismo una y otra vez, porque las necesidades de los clientes son totalmente diferentes. La mente del cliente es un mundo y debes adaptarte. En la segunda posición podría colocar lo que es coreografía tu atención. O sea, genera efectivamente un patrón. Esto créeme que es un poco complicado desarrollarlo, pero si ya tú has mostrado una propiedad, ya sabes cuáles son sus virtudes, esta ventana da mayor iluminación o esta punta de la cocina permite ver la sala mucho más amplia. Si tú ya conoces esos puntos a favor y ya sabes que simplemente hablando no vas a llegar a conectar con el cliente, genera efectivamente una coreografía de cómo mostrar esa propiedad o cómo avanzar en tu reunión o cómo hacer tu presentación de PowerPoint. ¿De acuerdo? Esto es tan importante que tú entiendas cuál es la ruta para que no se note o no proyectes que estás improvisando. Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Así que esto se puede resumir en planificar. ¿De acuerdo? Si ya conoces a tu cliente, ya entiendes cuál es el objetivo de esa reunión, lo siguiente es comenzar a planificar. Recuerden que si lo que no se planifica, simplemente estás planificando tu fracaso. Así que lo ideal de esta segunda etapa es prepararte. Digamos, el tercer pilar, ya podemos irnos un poco más hacia... Uy, se cortó un poquito. Luego Vale. tendríamos un poco de la práctica, el entrenamiento. Esto es algo fundamental. Recuerden que las ventas es un músculo que requiere repetición, repetición y repetición. ¿Ok? Si ya entiendes qué es lo que busca tu cliente, cuál es su dolor, entiendes cómo le puedes solucionar, ya tienes la ruta de cómo ayudarle, es practicarla. Y créeme que es muy costoso practicarlo con tu cliente. Practícalo con tu socio, con tus compañeros, con tu equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Es mucho mejor hacerlo. Imagínate que vas a entrar a una maratón. Decidiste levantarte y comenzaste a correr 20 kilómetros, ¿no? Esto tiene efectivamente un entrenamiento. Cualquier atleta profesional lo entiende. Tienes que estar caliente, tienes que estar preparado para entrar a la maratón. Así que lo mismo pasa a la hora de las ventas. ¿Ok? Otro pilar que creo que también es muy fundamental y ya Fer nos lo mencionó, lo que no se mide no se optimiza. Así que tienes que entender que te tienes que grabar, tienes que medirte, tienes que entender cuántas llamadas necesitas para generar una visita o cuántas visitas necesitas para llegar a una reserva. ¿De acuerdo? Si tú no tienes tus KPI claros, básicamente no entiendes cómo funciona esto. Porque a nivel comercial necesitas entender. Si ya sabes que necesitas 100 llamadas para agendar una cita, no te sientas mal. Créeme que vas mucho más avanzado que los que simplemente salen a ver qué es lo que consiguen. Si ya entiendes que son 100 llamadas lo que te va a generar la visita y tú quieres 5 visitas, ya tienes la fórmula del éxito. Tienes que hacer 500 llamadas. Es así de sencillo. Cuando aprendes a entender tus KPI y a planificarte, la gestión se hace mucho más sencilla. ¿Ok? Y el último pilar, que yo creo que igual es parte de todo, es la preparación en el sentido de
Anticípate a lo inesperado. Prepárate a lo inesperado. Esto se puede resumir en un manual de objeciones. Si ya notaste en todo tu proceso que el cliente te pregunta esto, o te dijo no por esto, o te dio una excusa por esto, anticípate, prepárate. Si ya tienes tus guiones, ya te grabaste, ya entiendes cuál es el objetivo, es muy sencillo. Ahora generar estas soluciones, ¿de acuerdo? Bien sea que el discurso va variando, las soluciones también. Recuerda que la venta no se hace al final, se va generando desde el principio. Así que aprender a manejar objeciones es vital, porque recuerden que el cierre no simplemente es una transferencia o una firma de un documento. El cierre realmente se genera cuando está esa conexión, cuando tu servicio o tu producto le da una solución al cliente. Y cuando ya generas esa solución, se genera esa relación y esa relación se va a traer en el tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo significa esto? Te trae referidos, te trae recompras, ¿ok? Y te trae una reputación, que esto creo que es aún más valioso, porque si lo dices tú, puede ser o no verdad, pero si lo dice el cliente, es una verdad absoluta. Así que el cambio comienza acá, la mentalidad que te va a hacer la diferencia, porque la disciplina, tarde o temprano, termina por derrotar al talento. Así que todo lo que Fer semana tras semana te trae, que siempre remata con estos ejercicios prácticos que me encantan, súmalo con este resumen que te acabo de dar. Son 5 pilares que realmente no son tan complicados, pero hacerlo solo es muy difícil, porque el ensayo y error a veces es muy costoso. Quizás en tu casa estás persiguiendo una quincena o un último del mes, te caen las deudas. Todos los meses tienes que pagar luz, agua, servicios, el alquiler. Así que a veces esa presión te hace olvidar que la metodología es el secreto. Te metes tanto en la urgencia de apagar incendios que no creas un sistema. Todo esto que acabamos de mencionarte es para que generes una plataforma interna contigo mismo, un compromiso que te va a ayudar a crear algo sostenible. Que la atención con el cliente no sea simplemente un número más, sino que ese cliente puede cambiarte la vida. Entiende que esa llamada es una llamada de vida o muerte. Puede cambiarte drásticamente tu negocio y la estabilidad de tu familia. Así que tómate con seriedad tu negocio y toma con seriedad cada acción que haces. Cada cliente que te da su propiedad para que lo vendas, o un cliente que te da la tarea de que le busques la propiedad, está dando todos sus ahorros o todo su patrimonio y te lo está dando a ti. Tú tienes una responsabilidad muy grande, así que tómatelo con la seriedad que amerite. Así que, básicamente, para resumir la pregunta, ¿cómo vas a comenzar este cambio? Acá. Necesitas efectivamente comunidades como esta para cambiar tu mentalidad, para amoldarla a tu nueva situación y efectivamente rodéate de personas que te potencien. Este es el secreto. Si quieres llegar rápido, quizás solo sea una solución, pero si quieres llegar lejos, rodéate de personas que admires y que ya hayan pasado por donde tú estás ahorita. Eso te va a ayudar muchísimo a catapultar tu negocio. Así es, Israel. Me encanta lo que dijiste y es que rodéate de las personas correctas. Y es importante, como decía mi mentor, tú eres el resultado de las 5 personas que te rodeas. Así que es importante también mirar qué resultados has tenido hasta el día de hoy y regresar a ver cuál es tu círculo y qué es lo que estás escuchando, qué es lo que miras, qué es lo que estás leyendo. Eso es importante también elegir. Hay personas que me han dicho, Fernanda, pero yo paso todo el tiempo en mi casa, no puedo salir porque estoy quizás en otra ciudad, en el lugar que estoy vivo lejos de mi familia, lejos incluso de los equipos, estoy sola acá. ¿Cómo me puedo rodear de las personas correctas? Simple, escucha podcast, empieza a elegir en vez de poner música que no te sume en nada, que no te está aportando, empieza a cambiarlo por podcast. Empieza a designar una hora al día por lo menos para entrenarte, para volverte un experto en ese área, en ese tema que te hace falta.
Entonces, por eso es importante de ir hacia adentro y empezar a ver qué me está faltando. Entonces, cuida tu círculo. Y de ahí, si estás con personas, si tienes a tus mentores cerca, yo siempre digo, es imperdonable que si los tienes cerca, en tu ciudad, en tu país, pues imperdonable que al menos no te reúnas una vez a la semana o al mes con ellos. Por eso es importante el crear espacios donde los equipos siempre estén unidos con sus mentores y esto porque el círculo sí o sí tiene que ver mucho con el tema del crecimiento. Por eso es importante hoy en día en el mundo del network marketing, del mundo del multinivel, siempre hacen estos espacios donde a la gente tratan de tenerles súper unidos. ¿Para qué? Para que se contagien del círculo, para que les cambien la mentalidad. Entonces, es una forma, ¿no? Pero los que están lejos, pues pueden empezar escuchando podcasts, unirse, siempre mantenerse en este tipo de espacios y así van a poder seguir creciendo, enriqueciendo sus conocimientos y obviamente también afinándolos, ¿sí? Entonces, mira, tu compromiso esta semana habla como una referente. 100% todo esto es súper práctico porque no quiero que se te pase nada, no quiero que nada te olvides y le empieces a aplicar. Y el primer reto es que te grabes en una llamada. Ese va a ser tu primer reto. Grábate, escúchate sin juzgar. No te juzgues. Grábate y ahí empieza a darte cuenta cómo es tu respiración, cuáles son los movimientos de forma inconsciente que los estás haciendo, cómo es tu voz, si está muy elevada, muy baja, estás utilizando tonos altos o muy planos o muy arriba o muy abajo, dependiendo del tema o de lo que estás hablando, tienes que también modular tu voz. Eso también tiene un impacto súper poderoso a la hora de comunicar. ¿Qué muletillas usas? ¿Cuáles son las muletillas? Que sin darte cuenta, por más de que tú seas un experto en el tema, ya están proyectando inseguridad. Así que empieza a apuntarlas. ¿Dónde pierdes seguridad? También eso te vas a dar cuenta en qué momento perdiste seguridad, en qué momento cambió tu postura sin darte cuenta de pasar de aquí, pasó acá, es que tu cuerpo ya está hablando. Acuérdate que el cuerpo habla antes que la mente, que las palabras. Entonces, incluso ahí te vas a dar cuenta en qué momento tu cuerpo cambió de postura. Ahí quiere decir que perdiste seguridad y ahí hay que trabajar. ¿Ok? Entonces, acuérdate, es espalda recta, mentón arriba, mirada firme y obviamente el tono de voz. Porque la postura, tu cuerpo ya habló antes que tus palabras. Identifica 3 patrones a cambiar. 3 patrones que hoy te acabaste de dar cuenta cuáles son esos patrones que inconscientemente ya están generando inseguridad, desconfianza hacia tu cliente ideal. Practica afirmaciones claras. Reemplaza una pregunta de aprobación por una afirmación. Por ejemplo, en lugar de decir, ¿te parece bien? Di, esta es mi recomendación. ¿Por qué? Listo. La siguiente es que modula tu voz conscientemente. Habla más lentamente, con pausas estratégicas. Con pausas estratégicas. Y justamente se me venía a la mente de Alejandro Magno, cuando él entraba a los campamentos, todos los soldados no necesitaban escuchar un discurso de él para saber que tenían que seguirlo, porque simplemente su presencia, cómo él entraba con una espalda erguida, con una mirada firme, ya lo decía todo. Entonces, eso es muy importante que las referentes no piden permiso para hablar. Hablan con intención, con claridad, con respeto, con propósito. Así que esta semana te reto a que seas esa mujer, ese hombre referente que el mundo esté esperando. La próxima semana, como todas las semanas, estamos nosotros avanzando, estamos subiendo siempre de nivel. Pero antes de cerrar esta semana, yo les voy a dejar un ejercicio súper práctico para que ustedes, esto va a ser un bonus y que lo apliquen ahí, que esto les va a ayudar
para que cada vez que ustedes, antes de entrar a una reunión, empiecen a concentrarse en tres cosas, solo en tres cosas. La primera es concéntrate en tu respiración. Concéntrate en tu respiración. Respira profundamente, inhala en 4, sostienes en 7 y exhalas en 8. Y si puedes practicarlo ahí, practícalo de una vez para que no se te olvide nunca más cuando vayas a entrar a una presentación, a alguna reunión, vas a concentrarte en tu respiración profunda. Y lo haces 3 veces seguidas y vas a ver cómo desde ahí ya generas energía, ya generas seguridad. A ver, vamos ahí conmigo, ¿ya? 1, 2 y 3. Inhalas en 4. Sostienes 7 y exhalas en 8. 3 y vas a ver cómo vas a tomar el control de absolutamente todo, de tu cuerpo incluso, porque vas a estar presente en cada cosa que estás haciendo. Y si aplicas todo lo que viste hoy, pues vas a ser más consciente. Y la siguiente, la número 2, es postura firme. Concéntrate, quiero que veas que tu postura, asegúrate antes de entrar a esa reunión, a esa presentación, tu postura esté firme. Espalda, hombros relajados para atrás, mentón hacia arriba y mirada firme. Eso ya genera presencia, ya proyecta presencia. Y la tercera, tu mirada siempre, asegúrate de que tu mirada siempre esté firme hacia arriba, no la bajes. Porque mirada firme, no desde la rudeza, sino desde una mirada que conecte. Eso genera respeto. Eso marca presencia. Y recuerda que tu presencia es como una portada de un libro. Que si desde el inicio llama la atención, pues lo abren para leerlo. Y si no, lo mismo va a pasar con tus palabras, con tu discurso. Así que asegúrate de eso. Si tú aplicas estas 3 herramientas prácticas, 100% vas a poder volverte un referente, hablar como un referente, que tu postura habla antes, tu presencia habla antes que tus palabras. Y ahora sí vamos a ver el siguiente salto de agente a referente, vamos a ver la siguiente semana. Y pues realmente estos módulos avanzados de posicionamiento profesional. Y en esta sesión vas a aprender cómo dejar de competir por precio y empezar a posicionarte por valor. Cómo construir una identidad profesional sólida y diferenciada. Y cómo ser percibida o percibido como una experta, no como una opción más. Y recuerda que convertirte en una referente no es cuestión de suerte, es el resultado de decidir dejar de ser una más y empezar a posicionarte como una profesional más que el mercado elige, para que te posiciones como esa profesional que el mercado elige. Así que con esto para mí ha sido un placer y como siempre me pueden seguir en las redes. Estoy como Fer Masache Coach. Todos los días compartimos herramientas, compartimos contenido de valor. Voy a dejar de compartir ahora para ir nuevamente con Israel. Deme un segundo. Israel, déjame ver. Listo. Ahí me ves, Israel, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ok, listo. Y como siempre, es un placer que estén aquí. Gracias por haberse quedado hasta el final. Y lo importante de todo esto es que pueden aprender de muchos coaches, de muchos mentores, de muchos libros, pero si no ponen en práctica, realmente no va a pasar nada. Así que yo les agradezco mucho. Y pues, Israel, ahora sí la sala es tuya. Genial. Bueno, recuerden que estas sesiones se encuentran en el Classroom. Tenemos todas las sesiones grabadas y están colocadas ya en orden. Así que si te has perdido parte de esta serie de imparables, te invito a que des un recorrido. Efectivamente, ya a partir de la siguiente semana vamos a seguir trayendo invitadas
que van a acompañar a Fer en toda esta aventura. Si han visto, siempre les deja un poco de tarea y efectivamente lo importante es que lo pongan en práctica. La teoría no sirve si no la llevas a la acción. La teoría te va a ayudar a entender cómo funciona cierta cosa, pero realmente la práctica es lo que te va a dar ese resultado que buscas. Así que un honor compartir este espacio con ustedes. Agradecido siempre con Fer, con todo ese contenido de valor que nos trae. Y la próxima semana traemos a otra invitada. Así que vayan al calendario, que si todavía no lo conocen, están todos los enlaces. Tan solo con un botón, automáticamente se va a ligar con tu calendario de Google. No tienes ni siquiera que esperar el cambio de horario. Ahorita Fer se encuentra en Ecuador, nosotros estamos acá en España y no tenemos que preocuparnos de andar con una calculadora sacando o sumando horas. Tan solo con un botón, automáticamente se va a guardar en tu calendario. Y recuerda que semana tras semana tenemos muchas sesiones. El día de mañana también tenemos otra sesión, ya que son las mentorías de Headhunter acostumbradas. Así que agéndalo de una vez. Sácale provecho a esta comunidad y esperamos verte la próxima semana. Así que les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima vez. Bye bye. Gracias, gracias Laura, qué lindo verte aquí. Gracias Hilary, Enrique, Eduardo, gracias Israel. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Cuídense.